Gracias a todos por venir acá. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre la realidad del halving de Bitcoin, los patrones ocultos que tiene detrás. Vamos a ver, porque generalmente lo que se suele decir es que en el halving ahí el precio empieza a subir. Esto es lo que dicen todos, pero hoy vamos a ver si realmente es así o no lo es. Pero lo vamos a ver basados en datos. Como bien me presentaron recién, soy fundador de HackTrader, soy trader algorítmico, analista de datos. Así que bueno, si ven que les tiro muchos datos, de ahí viene la razón. Así que empezando por el principio de quién soy, bueno, como les comentaba, soy HackTrader, empresa la cual enseña trading algorítmico desde cero. Trading algorítmico significa poder operar en el mercado, hacer trading, pero de manera automatizada, tanto la ejecución como poder analizar también estrategias de manera automatizada. Eso lo hacemos desde HackTrader. Trabajamos con la Universidad Tecnológica Nacional, soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, donde desde HackTrader justamente enseñamos todo lo relacionado a análisis de datos, programación en TradingView, lógicamente. Después, bueno, también trabajamos con ITO, haciendo talleres. Después trabajamos con UCE, dando las últimas clases de 2 cruzadas. También con WADE, bueno, Universidad de Guadalajara también, y donde estuvimos en el Experience dando charlas sobre el trading algorítmico, también en el laboratorio de finanzas y diferentes charlas, también en la Torcuato Di Tella y bueno, en diferentes universidades que trabajamos. Después, bueno, de Trader también somos los encargados del desarrollo del código de Binance, toda una serie de videos para explicar cripto y blockchain de manera sencilla. Después también soy el desarrollador y el encargado de TradingView acá en Argentina. Bueno, también trabajamos lógicamente con la Bitcoin, eso no es ninguna novedad. Y bueno, también con Ranker, que es una empresa europea. Pero bueno, esto lo paso rápido porque no quiero aburrirlos con quién soy, sino que vamos a hablar sobre cómo funciona el halving. Antes de empezar, igualmente, la siguiente presentación, lo que también implica recomendación de inversión, y algunos resultados fueron redondeados para que no queden un montón de números feos, bueno, más o menos redondeando para hacerme explicar mejor. Ahí todos me escuchan bien, ven lo raro esto, sí, ya, no, buenísimo. Después, a mí me encanta que me hagan preguntas, así como en las cuales ahí van a seguir el micrófono al final para que puedan preguntarme lo que quieran. Una vez dicho esto, empecemos por el principio. ¿Qué es el halving? Alguien, antes de empezar, ¿quién no sabe qué es el halving? Levante la mano. Ahí tenemos, bien, ahí tenemos unas anotadas. Bien, el halving es el evento que ocurre aproximadamente cada 4 años, que no es algo temporal, ahora lo vamos a explicar, pero que ocurre más o menos cada 4 años, que lo que hace es que la recompensa por minar Bitcoin se reduce a la mitad. Dicho de otra forma, que lo que a nosotros nos cuesta producir Bitcoin, nos cuesta el doble. Es decir, nos cuesta más producir Bitcoin cada 4 años, que no es cada 4 años exactamente, sino que es cada 210.000 bloques. Es decir, los bloques de Bitcoin son, bueno, no me quiero extender mucho, pero bueno, básicamente se van desarrollando nuevos Bitcoins de la minería de bloques, y estos bloques nos dan Bitcoin. ¿Cómo funciona esto de que estos bloques nos dan Bitcoin? Justamente acá, en 2009, allá cuando hizo Bitcoin, cuando nació Bitcoin, por cada bloque nos daban 50 Bitcoin, lo cual era un montonazo de Bitcoin, pero bueno, el precio prácticamente estaba muchísimo más barato. Imagínense que la primera compra que se tiene de Bitcoins es por 2 pizzas de musa, básicamente, que fue algo así como por 10.000 Bitcoins, o sea, una barbaridad, pero bueno, en su momento para ahí era, no sé, 10.000 pesos. Pero bueno, eso es lo que ocurría en 2009, que nos daban por cada bloque 50 Bitcoins. Después, en 2012, ocurre el primer halving, se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que nos dan por cada bloque, es decir, se reduce de 50 a 25. Y de nuevo, de otra forma, nos cuesta el doble poder producir los Bitcoins, es decir, con la misma capacidad computacional nos está costando el doble. Y así sucesivamente a lo largo de los diferentes años. En 2016 12.5, pasa a 25.5, después en 2020 pasa a 6.25, después el último, que fue en 2024,
pasó a 3.125 y en 2028 justamente va a pasar a 1.5, etcétera. Bueno, los números que nada, se entiende el punto, se va reduciendo a la mitad lo que es lo que nos da por cada vez. Ahora, cada halving marca el inicio de un nuevo ciclo alcista, es lo que se suele suponer, lo que se suele decir, pero acá vamos a ver si realmente es así o no lo es. Realmente, bueno, esta es la pregunta que acabo de hacer, no me adelanté la diapositiva, pero ¿realmente es así? Vamos a analizarlo, acá es un poco pixelado, pero dice con datos. Siempre todo me gusta analizarlo con datos, no en base a, no, yo creo que Bitcoin tal o cual cosa, sino que todo podamos analizarlo realmente con datos. Y, ok. Bueno, se ve que vinieron mal. Bueno, espero que me estén escuchando bien, cualquier cosa me acerco un poquito más el micrófono. Bien, acá les muestro el gráfico de Bitcoin directamente extraído con datos desde TradingView. Este es todo el histórico que podemos ver de Bitcoin, que normalmente ustedes a lo mejor habrán visto que el gráfico de Bitcoin es algo así que no se mueve y después se mueve un montón. Entonces yo lo que hice en este caso es ponerlo de manera logarítmica, de forma que lo puedan ver porcentualmente. ¿Qué significa esto? Si ustedes lo ven de manera normal en valor absoluto, va a parecer que Bitcoin no se mueve nada y después se mueve un montón. Pero la realidad es que si vemos los movimientos porcentuales, vamos a ver que antes porcentualmente se movía un montonazo y a día de hoy justamente se reduce lo que es esa volatilidad. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Acá les marco con las líneas naranjas cada halving que se dio. El primero en 2012, el segundo en 2016, el siguiente en 2020 y el último hace poquito en 2024. Y bueno, lógicamente el precio de Bitcoin más o menos hasta hace 2 semanas por lo menos estábamos en estos precios de 118.000. Ahora, teniendo en cuenta esta información que tenemos todo el gráfico de Bitcoin y tenemos marcado cada halving, podemos ver que en el primer halving, una vez que sucede, el precio hasta llegar a su máximo histórico subió un 10.000%, o sea, subió muchísimo en poco tiempo, que ahora vamos a ver en cuánto tiempo sucedió. Pero lo que nos importa acá es que tuvo una gran rentabilidad después del halving, pero hay un pero que vamos a ver un poco más adelante. Después, fíjense que en el segundo halving subió un 3.000%, es decir, 3 veces menos. Después en 2020 subió un 600% y después ya en el 2024, en el último halving, subió solamente un 100%. Entonces fíjense cómo a partir de acá la conclusión número 1 que sacamos es que cada ciclo es menos rentable que el anterior, es decir, se va reduciendo la rentabilidad que obtenemos a lo largo del tiempo de que transcurre el tiempo de Bitcoin. Voy a tomar un segundito de agua y ahora seguimos. Bueno, espero que me estén escuchando bien porque están ahí con respuesta de barba. Bien, genial. Bien, tenemos esta conclusión. Fíjense que en el año 2012 tenemos este 10.000%, que es una barbaridad. Después tenemos en 2016 un 3.000%. Después en 2020 un 600%. Y en este 2024 un 100%. Que a ver, estamos hablando que se duplica, en el 100% este último, se duplica lo que es la cantidad de capital, lo cual lógicamente es muchísimo, pero si lo comparamos con años anteriores, podemos ver que realmente no es tanto. Entonces, acá la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiempo le lleva llegar a su máximo histórico? Porque lo que vimos acá es cuánto subió porcentualmente después del halving lo que es el precio de Bitcoin, pero también es importante ver cuánto tarda en llegar a su punto máximo, y es un dato relevante. Fíjense que en el primero tardó 380 días, en el 2012, en el primer halving de 2012. Después en 2016 tardó 526 días, tardó un poquito más. Después en 2020 tardó 550 días, bastante similar al 2016. Y después en 2024 finalmente tardó 540 días, que también es bastante similar. Entonces acá podemos ver un patrón que se empieza a repetir, que vemos que aproximadamente la conclusión número 2 tarda 490 días en llegar a su máximo histórico después del halving, lo cual es un dato sumamente interesante porque a mí no me gusta la palabra predecir, o sea que no estamos para predecir, pero bueno, podemos darnos una idea que en promedio, y la verdad que los datos son bastante consistentes, lo que ocurre es que después del halving
el precio de Bitcoin tarda 490 días en promedio en llegar a su máximo. Hasta acá, ¿cómo vamos? Levanten la mano si vamos bien. Genial. ¿Alguien, no sé si se puede hacer preguntas ahora o más o menos? Dale, para ver si me estoy explicando bien. Ahí tenemos una pregunta. La moneda Bitcoin sirve para varias cosas, pero principalmente para el intercambio de dinero, como tenemos la plata, los pesos, puede servir como intercambio de valor. O también puede servir como respaldo, por ejemplo, de ahorro. Como lo tenemos en un centito ahí guardado, podemos usarlo de esa forma también, y a lo largo del tiempo, por lo menos por lo que podemos ver en los datos, va aumentando el valor. Es como que el centito se va haciendo más grande. Así que bueno, ahí tenemos la conclusión número 2. Ahora, cada halving marca el ciclo marca el inicio de un nuevo ciclo alcista. Esta es la pregunta al final que nos hacemos desde el principio. Y ahora es la pregunta justamente que vamos a responder. Fíjense que antes del primer halving del año 2012, 380 días antes, el precio ya había empezado a subir. ¿Qué significa esto? Que por lo menos en el año 2012 podemos ver que realmente no es que sucede el halving y a partir de ahí empieza a subir. Y lo mismo nos pasa en el año 2016. 330 días antes el precio tiene su piso ahí, arranca a subir, después tenemos el halving, pero lo tenemos medio en el medio, no es como que a partir del halving empieza a subir. Después lo mismo en el año 2020, más días atrás incluso, 520 días atrás, y después por último tenemos el año 2024 con 520, sí, está bien, también bueno, la misma cantidad, 520 días para atrás, por lo cual acá sacamos la conclusión número 3, que Bitcoin comienza a subir antes del halving. Y esto es importantísimo porque lo que se suele ver por ahí en redes sociales y demás es que que cuando viene el halving el precio empieza a subir y demás, y realmente si analizamos los datos, no porque lo diga Lauti, sino porque si realmente analizamos los datos podemos ver que no es así. Empieza a subir antes, específicamente 440 días antes en promedio, ¿no? O sea, haciendo un promedio de todos los ciclos, podemos ver que 440 días antes, es decir, más de un año antes, el precio realmente ya empieza a subir. Por lo cual, ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cuánto sube antes? Es decir, antes analizamos el porcentaje de cuánto sube y ahora nos vamos a preguntar, ok, esos 380 días, ¿cuánto es que subió? Y la respuesta en este año que estamos acá por 2010 aproximadamente, subió un 550% antes del halving. Después tenemos que en 2016 320% subió en esos 330 días. Después en el año 2020 subió un 210% antes del halving. Y por último en el año 2024 subió un 300% antes del halving. Por lo cual, conclusión número 4, Bitcoin sube 350% en promedio antes del halving. Cuando hablo en promedio, lógicamente me refiero a agarrar todos los porcentajes o todos los días y hacer un cálculo, ¿sí? Bueno, todos sabemos lo que es un promedio. Después, nos podemos hacer la misma pregunta, ¿no? Entonces, cuando le pregunto si cada halving marca un nuevo ciclo y una tendencia alcista, la respuesta que sería no. Bien, acá me hacen no por acá, exactamente. La respuesta sería no, realmente no. Bitcoin aumenta, o sea, la respuesta exacta o bastante correcta, redondeada igualmente, sería que Bitcoin aumenta un 350% su precio 440 días antes del halving. Por lo cual, la respuesta en este caso sería que no. Esto no significa que Bitcoin no suba después del halving, porque como vimos al principio, cuando sucede el halving, sí, Bitcoin sube, pero no necesariamente a lo mejor es por el halving, sino que sucede antes. Y ahora, bueno, me podrán preguntar, bueno, Lauti, ¿por qué consideras que puede suceder esto? Acá, bueno, hasta acá venimos con datos objetivos y acá empieza mi opinión personal. Pero bueno, básicamente se estima cuándo es el próximo halving, por lo cual las personas empiezan a acumular
Bitcoin antes. Esa igualmente es mi opinión personal. Pueden estar de acuerdo, puede que no, y está perfecto. Pero bueno, acá siguiendo analizando los datos concretos, podemos ver acá el panorama completo. En 2012 subió 380 días antes con un 550%, que básicamente estamos quintuplicando, casi sextuplicando en realidad lo que es el capital. Dicho de otra forma, si poníamos $100, después teníamos $600 en 380 días, un poquito más de un año. Después en el año 2016 tenemos en 330 días un 320% de rentabilidad, en 2020 un 210% en 520 días y por último tenemos bueno, acá me lo tapa, tenemos 300% en 520 días, por lo cual estos son los datos que tenemos de las subidas. Pero ¿qué es lo que pasa con las caídas? Que también es muy importante mencionarlo, porque en Bitcoin siempre se habla de que sube, pero nadie habla cuando baja. Dejan de aparecer noticias de que no, que bueno, que sube, qué tal. Entonces, bueno, cuando Bitcoin cae, se habla bastante poco. No, ahí no sé si ya tenía Bitcoin, si ya había vendido. Entonces vamos a analizarlo un poco, que esto también es interesante. Fíjense que antes del primer halving, Bitcoin tuvo una caída del 94, no, perdón, sí, pasa que se ve pixelado, pero bueno, ahí parece que dice 84, pero es 94%, o sea, bajó muchísimo, casi llegando al 100%. Después en el año, entre el primer halving y el segundo halving, tuvo una caída del 87%. Después, entre el año 2016 y el año 2020, tenemos una caída del menos 84% y en esta última gran caída tuvimos un menos 77%, por lo cual es importante tener en cuenta que si bien Bitcoin tiene un gran potencial para rentabilizar y subir su precio a lo largo del tiempo, tiene una gran capacidad para caer, por lo cual es muy importante a tener en cuenta cuando nosotros decidimos invertir en este tipo de activos que son volátiles no solamente para arriba, sino que también son volátiles para abajo. Voy a tomar un poquito de agua, seguir, y ahí mientras siguen tocando los muchachos. Obvio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay una? Mira, hasta allá. Por favor. Sí. No voy a dar recomendación de inversión. Eso los dejo para que puedan analizarlo ustedes. Pero yo acá lo que quiero hacer realmente es que se puedan llevar todos los datos para analizar por su cuenta. Al final, si habrán visto, no sé si acá quien me conoce, quien no, pero los que me conocen habrán visto que siempre me gusta dar datos para que cada uno pueda analizar después por su cuenta. Porque lo que suele suceder es que a lo mejor hay muchas personas que te dicen si el precio va a subir, si el precio va a bajar, y muchos podemos seguirlo ciegamente. Bajo mi forma de verlo, no es la mejor forma de operar porque está dependiendo nuestro capital de lo que nos dice otra persona, por lo cual considero que es fundamental tener toda la información de mayor calidad posible para tomar decisiones propias en base a qué hacemos con nuestro capital. Por lo cual no voy a responderte esa pregunta de qué es lo que puede pasar. Lo que te voy a decir es que no tengo idea, pero acá voy a presentar todos los datos para que puedan sacar sus propias conclusiones. Puedan ver cómo viene lo que es el gráfico de Bitcoin, que puedan ver en cuántos días sucede en promedio cada patrón y a partir de eso, bueno, sacar sus propias conclusiones. Así que bueno, igual muchísimas gracias por la pregunta, me parece que está muy bueno. Así que bueno, tenemos en sí la última gran caída del menos 77%, que nosotros lo vemos el gráfico así y decimos, qué bueno que está invertir en Bitcoin. Bueno, sí, lo estamos viendo lógicamente en el pasado, cuando nosotros empezamos a lo mejor a comprar en este punto y nuestro capital se reduce un menos 77%, ahí es diferente, cambia un poco cómo nos sentimos de cara a invertir en este activo. No digo que no, no digo ni que sí ni que no haya que invertir en un activo u otro, pero lo que sí digo es que tengamos en cuenta que tanto como puede subir y puede rentabilizar este activo, también tiene sus grandes caídas y tenemos que considerarlo
a la hora de invertir. Una de las cosas que se pueden hacer, que yo personalmente hago y también no se las recomiendo, pero les digo lo que hago a mis alumnos, es invertir de manera desapalancada. Vieron que siempre se habla del apalancamiento. ¿Alguien saben qué es el apalancamiento? Levanten la mano. Genial, veo un montón de manos. ¿Alguien no sabe qué es el apalancamiento? Bien, ahí veo algunas manitas levantadas. El apalancamiento básicamente significa operar con más capital del que realmente tenemos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo $100, me puedo apalancar por 2 y operar como si tuviese $200. Pero esto es totalmente ficticio. Es decir, si yo, por ejemplo, compro Bitcoin, $100 de Bitcoin en 100.000 y el precio cae un 50%, pierdo el 50% justamente de esos $100, me quedo con 50. Ahora, si yo me apalanco por 2 y opero como si tuviese $200, el 50% de 200, es decir, la mitad de 200 es 100. Y yo el capital real que tengo son 100. Por lo cual, si yo me apalanco por 2 y el precio cae un 50%, pierdo la totalidad del capital. Eso es el apalancamiento. Ahora yo lo que suelo tratar en mis clases, que no se suele hablar casi nada en internet y considero que es muy importante, es el desapalancamiento, es decir, poder hacer a la inversa, en vez de apalancarnos, poder invertir menos capital del que realmente tenemos. Y acá me podrán decir, bueno, pero Lauti, ¿qué sentido tiene hacer esto? El sentido que tiene es que si nosotros tenemos esos mismos $100, a lo mejor podemos invertir 50 y dejar los otros 50 reservados de lado. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando el precio caiga un 80%, nosotros no vamos a caer un 80%, sino que vamos a caer un 40%, vamos a caer la mitad. Ahora, esto suena muy bien porque reducimos el riesgo, pero bueno, lógicamente también reducimos la rentabilidad. Es decir, tenemos que hacer el balance ahí de cuánto apetito al riesgo y a la rentabilidad tenemos, pero bueno, es otra metodología de inversión que se puede utilizar. Entonces, para no extenderme en este punto, la conclusión número 5 tenemos es que cada ciclo tiene una menor caída. Tenemos el 94%, 87%. Bueno, fíjense acá también les traigo los días, ¿no? Tenemos un menos 94% en 180 días. Después se da que en 630 días cayó un 87%. Después entre 2016 y entre 2020 cayó un menos 84% en 380 días. Y después la última gran caída que tuvimos de este menos 77% se dio en 380 días. Por lo cual la conclusión número 6 es que Bitcoin cae durante 380 días en promedio, pero como verán es bastante variable. Es decir, pasamos de 180 a 630, es decir, no es como que hay un patrón bastante claro ahí. Yo acá les hice el promedio igualmente para que quede la presentación toda más o menos igual, pero bueno, que sepan que es bastante variable. Entonces, ahora sí, conclusiones finales. Primero, cada ciclo es menos rentable. Fíjense que pasamos de 10.000% a 3.000%, después 600% y 100%. Es decir, la rentabilidad que hubiésemos tenido en cada ciclo hubiese sido menor a lo largo de estos 4 años entre ciclo y ciclo. Después, cada halving tarda más de un año en llegar a su máximo histórico, en promedio concretamente 490 días, por lo cual, si me preguntan, Lauti, ¿de qué me sirve este dato? Digo, bueno, cuando estemos cercanos a los 490 días, no voy a dar ahí recomendaciones de inversiones ni nada parecido, pero podemos empezar a pensar por ahí en deshacer posiciones. Después, comienza a subir antes del halving, no empieza a subir después del halving, o sea, sube después del halving, pero empieza a subir antes, específicamente 350% en promedio, en 440 días en promedio. Otra conclusión es que cada ciclo es menos riesgoso. Fíjense que en la primera gran caída cayó 94%, después cayó 87%, después 84% y después 77%. Es decir, básicamente que si nosotros sacamos todas estas conclusiones, podemos decir que cada ciclo es menos volátil. Pero, bueno, acá me corro para que les puedan sacar fotos, que veo que están sacando. Lo interesante de esto, también a tener en cuenta, es que la rentabilidad antes era abismal,
y se va reduciendo un montón, y las caídas antes eran abismales, pero siguen siendo bastante abismales. Entonces, nada, simplemente tenerlo en cuenta que se va reduciendo la volatilidad y la rentabilidad riesgo en cierto punto también se va reduciendo. ¿Qué esperar del próximo halving? Que se podría hacer una pregunta que me hagan por acá. Yo simplemente les voy a dejar acá todos los datos para que puedan sacarle foto. Me voy a poner acá en el costado para que puedan sacarle foto a qué es lo que sucede en cada uno de los halving, cuánto tiempo tarda y demás. Ahí tengo una pregunta. Sí. Eso nos habría que hablar con la organización en realidad, pero bueno, igualmente todos estos datos lo vamos a ver ahí, está todo grabado con ese celular, así que sin duda la información va a estar disponible, eso que no quepa duda. Exactamente, en el canal de YouTube de HopTrader, exactamente. Gracias a vos. Y bueno, aprovechando ahora que están con los celulares, si quieren aprender un poco más sobre análisis de datos profesional, si quieren aprender más sobre cómo pueden desarrollar sus propios análisis, no solamente de esta forma, sino desarrollar estrategias de inversión automatizada y todo esto que suena tan complejo es mucho más simple de lo que parece, básicamente poder analizar datos y poder saber cuándo es una buena idea comprar y cuándo es una buena idea vender en base a datos. Pueden entrar en thehubtrader.com escaneando este QR que aparece acá. Así que ahora sí, a ver, me quedé acá. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Y bueno, tenemos acá 3 minutos, bastante bien de timing quedamos, para hacer ahí un par de preguntitas. Si hay alguno que quiera hacer una preguntita, aplausos. Gracias. Gracias a todos. Ahí tenemos. Sí. 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 Bien, qué buena pregunta. O sea, realmente el halving no es tan significativo, pero no por la cantidad, esta es mi opinión subjetiva igual, pero no en base a la cantidad de bitcoins que quedan por minar, sino en base a los datos que acabamos de ver recién. Que fíjate que al principio faltaban un montón de bitcoins por desarrollar, por minar, e igualmente el precio empezaba a subir desde antes, por lo cual yo creo que independientemente de ello, el halving en este caso, que es un poco... no me gusta decir que es irrelevante, porque no es que el halving sea irrelevante, simplemente que analizando los datos de la famosa pregunta de que sube en el halving, la respuesta sería, bueno, la respuesta sería ¿cuál? No, exactamente no. Entonces, nada, acá ya tienen todos los datos para poder verlo. Gracias a vos. Ahí teníamos una pregunta más, ¿puede ser? Sí. No solamente personas, sí, inversores, bancos de inversión, bancos tradicionales. Sí. Generalmente, a ver, lo que se suele ver en internet es, bueno, te marco un par de líneas y te digo que acaba de rebotar y demás. Lo que nosotros hacemos desde HubTrader es más complejo, o sea, no te voy a decir que es fácil, pero bueno, es la manera profesional de hacerlo. Lo que hacemos el paso a paso es desarrollar algoritmos. El algoritmo es como una alarma de los celulares, básicamente una forma de analizar datos de manera más fácil. Ese algoritmo lo volcamos en un gráfico, como puede ser en el Bitcoin, y eso nos da la respuesta de qué hubiese pasado si comprábamos, por ejemplo, los lunes y vendíamos los miércoles. Para no tener que abrir el gráfico de TradingView y hacer el análisis manual, programamos un algoritmo que simule comprar los lunes, que simule vender los miércoles. Eso nos da una especie de Excel con todas las métricas para que podamos analizar y de esa forma podemos validar lo que son las estrategias. Entonces, ¿cómo hacer ese paso a paso, desarrollar estrategias de manera profesional para ejecutar teniendo realmente un trasfondo que tenga sentido? Todo eso lo enseñamos justamente en The HubTrader. Exactamente. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Lauti. Mira,
4 segundos. Que va bien. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, te agradezco y cualquier cosa, apliquen a preguntarme o obviamente no te va a tener. Bueno, gracias, Mati. Y gracias a la Bitcoin por hacer posible esto.